Señoras, señores, buenas noches. Es un gusto reencontrarnos con ustedes como cada martes y cada viernes aquí en Televisión Nacional. Está comenzando 3356. Hace ya un tiempo atrás, los jóvenes de todos los partidos políticos tuvieron una iniciativa muy interesante. Se juntaron y de alguna manera la intención era construir un espacio de diálogo para que el debate, el buen debate político se trasladara obviamente a el mundo de los políticos adultos. Eso ocurrió ya hace un tiempo atrás. ¿Qué pasó en este tiempo? ¿Cuál fue el rol de las juventudes en las elecciones internas? ¿Cuál es el rol de las juventudes en este proceso que se está dando ahora? Que tiene que ver con el armado de las listas, que finalmente serán parte de la oferta electoral de cada uno de los partidos políticos. Este será el tema de esta noche aquí en 3356 y lo presentamos de esta manera. Parece obligado que cualquier reflexión sobre jóvenes y política comience haciendo mención a la habitual y reiterada visión negativa de la relación que los jóvenes mantienen, por lo menos en las últimas 3 décadas, con la política, entendida en términos generales. La imagen del joven pasivo y desinteresado de todo lo que ocurre en el ámbito político ha adquirido tal fuerza en el discurso social que se ha convertido en una de las señas de identidad de la juventud contemporánea. Esta percepción, que a veces parece casi unánime entre la opinión pública, también tiene su correlato en la investigación académica, en la que predominan los análisis sobre la desafección y el desinterés político juvenil, o sobre la baja predisposición a participar en la vida política de las sociedades democráticas, utilizando los canales e instrumentos institucionales diseñados a tal efecto. Es así que la investigación académica sobre la participación política de los jóvenes se ha basado en la premisa de que los jóvenes no participan en política o que lo hacen más débilmente que las generaciones anteriores. Sin embargo, si antes de aceptar como evidentes las conclusiones a las que suelen llegarse, nos preguntamos por el tipo de análisis que se realiza, algunas de estas ideas pueden empezar a ser puestas en duda. Partir de la base de que los jóvenes no participan en política parece ser una premisa que se cae por su propio peso. Alcanza con observar algunos de los hechos políticos y sociales más relevantes de nuestro país en los últimos tiempos para echar por tierra estas afirmaciones. Desde la campaña en contra de la baja de la edad de imputabilidad, hasta la aprobación y defensa de la ley integral para personas trans, pasando por la ley de salud sexual y reproductiva o la legalización del cannabis, han sido causas mayoritariamente lideradas por jóvenes. En cada uno de los espacios políticos de militancia de los diferentes partidos es común ver jóvenes dividiéndose las tareas organizativas, y probablemente sean los que después de cada acto veamos en los alrededores intentando limpiar el espacio público para dejarlo en condiciones apropiadas. Sin embargo, a la hora de ocupar lugares de relevancia a nivel político, aún cuesta encontrar menores de 30 años, y cuando se habla de renovación generacional, dependiendo del rol político del que se esté hablando, la misma significa bajar de un actor de 70 años a uno de 60, o con suerte a uno de 50. Hoy, en momentos en que los partidos están elaborando sus listas de cara a elecciones de octubre, en 3356 dialogaremos con jóvenes políticos acerca de estos aspectos. Porque nos gusta seguir los temas y porque nos gusta ver qué pasó después de un episodio como el que de alguna manera nosotros les contábamos al comienzo, es que el tema de los jóvenes y de la participación política vuelve a estar aquí en 3356. Se pueden comunicar con nosotros, @3356TNU es nuestro Twitter, allí nos mandan mensajes, allí nos escriben, opinan, preguntan. Intentaremos obviamente trasladarle sus opiniones y sus preguntas a nuestros invitados de esta noche. Hacemos una pausa y ya venimos. Ocho de la noche y 13 minutos, señores, estamos en vivo. Es un gusto recibir nuevamente, porque además tratamos de que vinieran todos los mismos que habían venido en aquella oportunidad,
obviamente vinieron los mismos. Jimena Torres, gracias. No, gracias. Una alegría estar acá, volver a reencontrarnos. De la Juventud del Frente Amplio. Exactamente. Matías Barreto, que está por ahí, Hola. del Partido Colorado. Muchas gracias por la invitación. Francisco Capendegui, del Partido Nacional. Muchísimas gracias por la Y invitación. Melissa Freiría, del Partido Independiente. Hola, muchas gracias. Lo primero que quería conversar con ustedes es, ¿qué pasó desde aquella oportunidad que tuvieron ustedes, aquella iniciativa de juntarse, de construir un espacio de diálogo, que de alguna manera diera una señal? Yo decía hacia el mundo de los adultos, ustedes también son adultos, pero digamos, tratando de hacer esa diferencia entre las élites, por decirlo de alguna manera, que están hoy ocupando los lugares de decisión en los partidos políticos, y las juventudes. ¿Qué pasó? El diálogo siguió, los espacios de reflexión conjunta siguieron, quedó por ahí. Lo que intentaron como cuestión central, que era que el debate después se replicara en todo el sistema político, que fuera serio, que no fuera un debate, digamos, cargado de una cuestión que parecía venirse, ¿no? En aquel momento muy de mucha irritabilidad, ¿se consiguió? Bueno, arranco si quieren. En realidad yo no sé si se consiguió, pero me parece que fue un mensaje súper importante que nosotros y nosotros logramos dar. También para generar un marco de confianza, de diálogo, de respeto, que hoy hace que nos encontremos y nos alegremos de vernos. Y me parece que fue un mojón relevante. Las reuniones siguieron, los espacios se continuaron, ahora con menos intensidad que el año pasado por las agendas propias de cada partido. Pero bueno, creo que también desde varios... En particular, bueno, Daniel Martínez, que es mi candidato, también planteó lo de la campaña responsable de varios lugares, de los medios de comunicación incluso, con verificado, se viene como planteando, así que yo la verdad que súper conforme, me parece que estuvo muy buena la iniciativa. Sí. No, y continuando también con lo que decía Jimena, creo que cambió bastante para bien el relacionamiento que también tenemos entre los jóvenes de los distintos partidos. O sea, siento yo que nos acercamos bastante más y que por ahí el relacionamiento es más fraterno, por decirlo de alguna manera. Creo que por ahí uno está acostumbrado a ver en general en política, claro. O desde afuera quizá. Eso me parece súper positivo. ¿Lograron romper con algunas lógicas, digamos, del mundo de la política, que es enfrentamiento, codazo, debate ríspido? Sí, y además también se logró hacer un acto en conjunto que pudimos hacer en conmemoración del acto del obelisco, que eso fue muy importante porque se logró unificar a toda la dirigencia partidaria de todos los partidos políticos en un mismo acto, que de repente eso en cierta forma también dio un buen mensaje. Y además se logró un tiempo después hacer un acuerdo interpartidario contra las fake news. Yo no sé si está directamente relacionado, pero sí creo que de cierto modo el mensaje llegó y creo que pudo haber influido en algo en ese acuerdo también. Sí, sin lugar a dudas. Primero que nada, lo que dijo Jimena, de que fue un buen mensaje hacia afuera, fue un mensaje a los mayores, como vos decías. Lo que dice Melissa también es muy cierto. Entre nosotros logramos crear un buen ambiente que, o sea, para organizar un acto como el que organizamos en el Palacio Legislativo, se necesitaba que no hubiese codazos, claro, que todos quisiéramos tirar para el mismo lado y tiramos todos como generación política hacia el mismo lugar. Y después también el relacionamiento mismo con ustedes, con los medios que se prestaron y nos dieron el lugar y nos siguen dando sin lugar a dudas el lugar para que nos comuniquemos. Eso porque desde la creación de la Comisión Interpartidaria y la creación de estos lugares de encuentro, los medios han tenido una gran respuesta y nos han seguido invitando, más allá de que no sigamos haciendo tantos actos o actividades en conjunto, los medios nos han abierto las puertas siempre. Claro. Ahora, ¿qué pasó también con el mundo de la política cuando ustedes empezaron a generar esto? ¿Cómo se visualizó? ¿Entendieron que había ahí un espacio donde trabajar? ¿O es como, bueno, dejemos que hagan, está bien, tienen una agenda propia, pero tomaron el asunto como un asunto también a ser debatido en las estructuras partidarias? Porque puede pasar eso, ¿no? Decir, bueno, que hagan, que está bien, pues es una actitud, ¿no? El mundo de los adultos en general tiene esa actitud con los más jóvenes, ¿no? Que hagan, déjalo, y que no molesten. O
tomamos parte de esa agenda y la reivindicamos. Yo creo que en realidad lo que hubo fue tomamos parte de esa agenda al principio, sobre todo porque el acto nunca se hubiese podido lograr si fuera solo por nosotros. Como decía Fran, hubo apoyo de la prensa, hubo apoyo de los partidos políticos en cuanto a lo económico, en cuanto al apoyo de la gente que fue. No se hubiese podido realizar si no fuera por la dirigencia. Entonces, en ese sentido, me parece que sin dudas que ellos formaron parte de esto también y lo tomaron como propio. Después, obviamente, por temas de campaña, capaz que se alejaron un poco de lo que es nuestro trabajo y nos dejaron ir más por nuestro lado. No nos hemos juntado tanto, es la realidad. En los últimos días tuvimos alguna reunión, particularmente con el Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, que nos volvió a reencontrar y estamos empezando a trabajar nuevamente en eso para continuar con la agenda. Sí, yo creo en realidad que fue muy bien recibida nuestra propuesta por todos los partidos. Me parece que en eso como que podemos coincidir, que tuvimos el apoyo y lo sentimos así. En el acto, por ejemplo, fueron los precandidatos en aquel momento, fueron todos los presidentes de todos los partidos. Y me parece que también en el dejar hacer no es necesariamente malo, sino que a veces puede ser importante, más allá de que nosotros también creo que como jóvenes, otra cosa que compartimos, es una reivindicación por la renovación generacional dentro de nuestros partidos, y en eso me parece que acordamos en pararnos fuerte, y quizás ahí yo soy muy adulta, tengo 27 años, pero los más adultos que yo capaz que no les gusta tanto, pero es algo que seguiremos diciendo, ¿no? Sí, lo que pasa es que seguimos sosteniendo que jóvenes son aquellos candidatos que tienen de 45, y todos tienen de 45 en adelante. Sí. Es complicada. Inclusive aquellos que tienen de 45 en adelante son jóvenes, inclusive los más veteranos de los que hoy están compitiendo, sacando algunos candidatos que... También es una nueva generación. Inclusive esos son una nueva generación, pero sin embargo ya tienen edad para jubilarse. Digamos, en el BPS muchos de ellos ya están al límite de la jubilación, ¿no? ¿Cómo lo viviste vos en el Partido Independiente? En general también, coincido con mis compañeros, pero también había un poco de incertidumbre, creo que incluso entre nosotros mismos. Porque imagínate que éramos 5 de cada partido, que nos teníamos que poner de acuerdo, hasta en las cosas más mínimas discutíamos. Pero no, sin embargo, creo que al menos desde mi lugar me sorprendió positivamente que hayamos podido consensuar en muchos temas en cuanto a la organización del acto y también en haber sacado algunos posicionamientos como interpartidaria. Y lo que decía Francisco también, me parece importante el tema de los medios, ayuda a que más jóvenes se puedan visualizar y hablar de temáticas que creo que son importantes levantarlas como banderas de juventudes, que quizá a veces no solo cuesta llegar a los lugares de relevancia en política en cuanto al tema de cargos y demás, representatividad, sino también cuesta hacer escuchar también las voces de los jóvenes, que lo vemos, se hace en Uruguay en distintas reivindicaciones sociales y demás, pero también poder participar de debates o confrontarnos en ideas y demás. Creo que toda esta movida de la interpartidaria ayudó también para eso, entonces súper positivo. Esto que decías es interesante. Después vamos a hablar en todo caso de las participaciones en las listas electorales, es decir, los espacios que los jóvenes han logrado o no en cada uno de los partidos ir construyendo. Pero sobre los debates de los asuntos que después terminan siendo las grandes plataformas que los partidos políticos le presentan a la ciudadanía como parte de la oferta electoral, ¿Se ha podido incidir? ¿Ustedes entienden que hay una mirada, hay una perspectiva desde ustedes? Si uno abre un programa de cualquier partido, no importa cuál, pero y dice, acá hay una mirada, acá hay una perspectiva desde las generaciones más jóvenes. Yo te agradezco la pregunta porque calza justo con el trabajo que pudimos conseguir a través de la invitación del directorio, principalmente de Beatriz como presidenta y mismo el candidato único que nos propusieron. Y nosotros ya teníamos la intención de generar un programa y una agenda joven. La invitación de ellos a formar parte de los equipos técnicos. Estuvimos trabajando a la par de los técnicos del partido, como son Pablo da Silveira, Pablo Bartol y demás. Y armamos justo este documento que es Agenda Joven, Juventud, que trata temas de juventud, como decía Melissa, porque hay temas que entendemos que son
temas jóvenes. Esto nace de una gira que hicimos por el país con todas las comisiones departamentales jóvenes para que nos pudieran comentar cuáles eran las problemáticas directas nuestras. Pero también tratamos temas que no son de jóvenes, o sea, que no son de la llamada agenda joven. Claro. Nos Pero animamos, que sí tienen una mirada, una perspectiva. y que nos afectan como uruguayos. Entonces digo, tuvimos la oportunidad de recorrer el país, escuchar a los jóvenes, nosotros particularmente, y de armar esta agenda que fue entregada en manos de Luis y Beatriz. O sea, tuvimos toda la oportunidad de estar, y hoy día si vas al programa Lo que nos une, vas a ver que muchas de estas ideas, por suerte, están plasmadas en el programa único del partido. Sí, el Frente Amplio en realidad ya desde antes de las internas, bueno, tiene un programa único. En ese, durante todo el año pasado, incluso antes, funcionó la unidad temática de juventudes, y nosotros también, una de las cosas como de las discusiones que dimos que nos parecía bien importante era decir que no queríamos hablar solo de temas de jóvenes. Las políticas de juventudes nos parecen que son muy importantes, pero queríamos hablar de todos los temas en realidad. Entonces en el programa del Frente, en la parte del ciclo de vida, la parte de juventudes en realidad habla de educación, de trabajo, de convivencia. Queríamos como hablar de los grandes temas del país desde una perspectiva joven. Así que, bueno, creo que sí está presente, y me gustaría decir algo más, que estuve con mucho respeto, Fran, de verdad. En realidad yo estuve mirando también, yo trabajo en el INJU, además, entonces, bueno, los temas de las políticas de juventud me interesan, y estuve mirando la agenda joven del Partido Nacional porque me interesa poder discutir ideas, poder discutir propuestas, y veía con preocupación algunas aseveraciones que se hacían ahí. Por ejemplo, cuando dice que el INJU solo se caracteriza por la tarjeta joven y la 5K, que en realidad la tarjeta joven es muy importante y la 5K es muy importante, por supuesto, pero el INJU, el desarrollo institucional que ha tenido desde conformarse como un lugar donde se produce conocimiento, donde se generan evaluaciones constantes para las políticas de juventud, hasta la incorporación de jóvenes en red, un programa que trabaja con los jóvenes más vulnerables. Había como algunas, me estoy extendiendo un poco, disculpen, pero justo me dio el centro porque había algunas afirmaciones que la verdad me las quería traer como para conversar porque me sorprendía un poco. Pero después ponemos arriba de la mesa las diferencias, porque no es un problema. No, para nada, al contrario. Porque seguramente las hay entre todos, y está bueno ponerlos acá y conversarlas. Perfecto. Pero primero vayamos a los temas más generales, estos que decía yo. Excelente. Cómo se han incorporado las perspectivas desde los jóvenes en los partidos, y después entramos en esos otros debates que también están buenos. Un gusto. Sí, en el Partido Independiente el programa de gobierno lo empezamos a elaborar en el 2017 con distintas jornadas académicas, un poco más para entrar en tema e informarnos también a todos los militantes. Para este ciclo el Partido Independiente lo hizo de forma bastante más de construcción colectiva. Lo hizo el año pasado en distintas jornadas también temáticas que iba a atravesar el programa, y ahí se invitó obviamente que a la juventud y a todos los militantes del partido. Fueron jornadas abiertas que tuvimos en conjunto con los equipos técnicos. También hay jóvenes que integran los equipos técnicos, pero bueno, se hizo a modo de debate también, dividido en grupos y demás. Después todo ese trabajo a lo largo del año los técnicos lo plasmaron en lo que terminó siendo el programa de gobierno, que salió en noviembre, si no me equivoco, del año pasado aproximadamente. Y también tuvimos un programa que fue consolidado a lo largo y ancho de todo el partido, de todo el país. Y bueno, yo creo que sí, que en ese sentido termina incorporando una visión bastante inclusiva, porque todos pudimos aportar desde nuestro lugar. Claro. Eso es lo que rescato bastante positivo que el partido hizo en esta instancia. Matías, en el caso del Partido Colorado, imagino que el proceso tiene que haber sido distinto, porque junto con las internas se procesó también un proceso de importantes cambios en la estructura del Partido Colorado, ¿no? La irrupción de un liderazgo como la de Talvi, que probablemente no tenía una infraestructura atrás, política, quiero decir, que lo acompañara, por lo tanto que tanto los jóvenes tenían una manifestación allí atrás, y sí otros sectores que probablemente lo tuvieran, pero hoy se encuentran con un partido nuevo. ¿Cómo fue en el caso del Partido Colorado esto? No, sin duda lo que planteas es muy cierto. Bueno, el Partido Colorado, a diferencia del Frente Amplio y del Partido Independiente, no tiene con antelación un programa de gobierno único, sino que vamos a la interna con distintos planteamientos, distintas ofertas al electorado,
y después, una vez que se dirime la interna, se hace un programa de gobierno en común. Entonces se maneja de formas diferentes. Los dos, obviamente, con sus equipos técnicos, sin duda que ahí Talvi tuvo un acierto muy grande en incorporar un montón de gente joven en sus equipos técnicos. Creo que la gran mayoría de la gente que integró sus equipos era gente joven, muy joven, gente que de repente ni siquiera tenía nada que ver con el Partido Colorado. Que no tenía militancia, digamos. No tenía militancia. Me consta que llamaron a muchos profesionales recién recibidos que podían aportar en distintas áreas, y bueno, fueron conformando así los equipos técnicos. En cambio, desde Ballistas, si bien también hay muchos jóvenes que integran los equipos técnicos, se priorizó más quizá a las personas que ya habían ocupado cargos de relevancia en gobiernos anteriores, y bueno, y eso fue como dos visiones distintas que dio el partido, dos expresiones diferentes que terminaron conjugando muy bien e hicieron que terminara ganando Talvi, pero que le diera al Partido Colorado también un empujón muy grande en cuanto a esto que es la juventud, que sin dudas han ingresado al Partido Colorado un montón de jóvenes que se siguen sumando a los equipos técnicos y bueno, a la militancia de todos los días, ¿no? Porque hay una preocupación que siempre está presente en el debate, ¿no? Y es, bueno, hay contingentes de jóvenes que ya votaron en las anteriores, inclusive 2 elecciones para atrás. Hay contingentes de jóvenes que se incorporan al electorado en estas elecciones, y siempre es un botín interesante, notoriamente. Entonces, hay una necesidad de hablarles en el proceso electoral, ¿no? Entonces y siempre la pregunta que nos hacemos nosotros, los que no participamos de las instancias orgánicas de los partidos, es: está bien, los vas a buscar porque necesitas ese voto. ¿Qué tanto tuviste en cuenta la mirada de los jóvenes a la hora de definir políticas, programas, agendas, y después dónde se corta el bacalao? Espacios, porque también esa es una cuestión sobre el que hay que trabajar. Sin espacios donde poder decidir, todo muy lindo, pero queda ahí. Bueno, ¿cómo se ha ido manejando en cada uno de los partidos eso, que es muy importante, lo de los espacios? ¿Dónde estoy finalmente? Sí, no hay una fórmula ideal para cómo hacerlo, ¿no? Yo creo que me imagino que acá van a salir varias formas. Dentro del Partido Nacional... Por lo menos 4, seguro. Seguro. Dentro del Partido Nacional tenemos 3 formas bien claras de nuevos movimientos juveniles que surgieron. Tenemos el caso de Generación, que fue una lista que surgió independiente, un grupo de jóvenes que ya formaban parte del partido, pero que decidieron lanzar su propia lista departamental, independiente, apoyado sí dentro de una lista mayor, pero con total autonomía. Después el caso de la 30, que es la lista joven de la 250, de Jorge Dandini, que tuvo siempre el apoyo de Jorge, pero también lanzaron su propia lista de lo departamental. Como una forma de marcar. Como una forma de marcar. Y me gustó mucho, hablando con Aparicio Sarabia, que es un compañero de la Comisión Interpartidaria, que está metido ahí en la 30, y me contaba que estaba muy bueno porque el promedio de edad era de 22 años, y la mayoría votaban por primera vez y se votaban a sí mismos. Claro. Entonces, digo, era una muy linda oportunidad. Y bueno, y después nosotros también, en mi caso particular, militamos dentro del espacio 40, horizontalmente con todos los dirigentes departamentales y nacionales, sin tener que abrir una lista aparte, pero digo, son modelos y todas viables. Bien. No, creo que está re bueno lo que plantea Fran, en realidad, porque la participación juvenil, la participación política siempre es bienvenida, ¿no? Donde cada uno se sienta más cómodo. El Frente, en este sentido, tiene una arquitectura un poquito compleja, porque al ser como, coalición y movimiento, por un lado están los sectores, algunos como muy consolidados, muy grandes, como el Partido Socialista, el Partido Comunista, el EPP, y ahí también hay diversas formas de organización. Muchos se organizan por juventudes políticas, entonces tienen como sus propias estructuras, algunos otros sectores no, pero después también está la pata de movimiento, ¿no? Que es la pata como más territorial. Y ahí yo creo que hay algunas novedades interesantes. En los comités, por ejemplo, hay comité
territoriales Sí. y comités funcionales. Entonces hay muchos comités donde hay una movida joven interesante, donde se discute, pero también se hacen bailes, se hace como está, me parece que está bueno como esa diversidad. Y en los comités funcionales también hay algunas noticias. El E-Comité, que es un comité funcional de la Facultad de Economía, tiene una barra joven como súper interesante. Ahora está el Ya-Comité, que es el primer comité feminista, que Sí. es una muy buena novedad. Entonces creo que hay diversas formas de organización y bueno, y seguramente tenemos que, también hay una coordinación de juventudes y hay un espacio de jóvenes frente amplistas donde puede venir cualquier ciudadano o ciudadana joven de a pie. Así que bueno, creo que es tarea nuestra, así que diversificar las maneras para que cada uno pueda militar y tenga más ganas. Pero el tema es después eso cómo se expresa electoralmente y cómo entonces los jóvenes tienen un espacio donde definir también, ¿no? Sí, en el Partido Independiente, desde el año pasado conformamos el espacio de la Comisión de Jóvenes, la Comisión de Juventud, que también fue en base a una elección interna entre los jóvenes del partido y que bueno, tiene muy poco de funcionamiento, todavía no cumplió un año y también es todo a ensayo y error, ¿no? Estamos como que recién es una etapa bastante incipiente, pero que busca también darle más espacio a los jóvenes que se arriman al partido, darle más voz en los órganos internos del partido de decisión y doy fe que se nos tiene en cuenta a la hora de plantear discrepancias o propuestas o lo que fuera. En ese sentido el partido ha intentado tener sus espacios como que bastante abiertos. Aún así, nosotros vimos que en el partido faltaban quizá como que espacios más de reflexión o de discusión o de debate, de generación de ideas. Y es que también surge con un grupo de jóvenes una agrupación que se llama Ideas, que justamente lo que busca es más bien tener como que un espacio más de militancia, de contención y a su vez de conexión con la gente, con la militancia como más territorial también, que eso es algo que al partido le viene como que bastante bien porque es un partido que quizás no es históricamente de bases anchas y es un poco también lo que buscamos, buscar aportar desde el contenido, desde el debate dentro del Partido Independiente y también buscar como que una militancia más conectada con distintas comunidades en nuestro país. Entonces, bueno, eso también es una novedad que surgió hace muy poquito y que también tiene un perfil como que bastante fresco, bastante joven para aportar. Matías. Bueno, en el Partido Colorado la forma de hacerse de los lugares es compitiendo en los grupos que hay, en las diferentes listas, a la par de cualquier otro con cualquier otra edad. No hacemos distinción entre jóvenes y adultos, competimos todos a la par. Sin dudas el partido ha incorporado muy bien, las distintas agrupaciones han incorporado muy bien a los distintos grupos jóvenes y hoy si vos mirás las listas cómo se están armando a diputados, sobre todo a diputados, ves a un montón de gente joven que va a encabezar listas en el Partido Colorado y si mirás el desarrollo, el 2, el 3, el 4, te das cuenta, por ejemplo en Montevideo, si mirás las listas tanto de Sanguinetti como las de Talvi, los primeros lugares nadie pasa a los 42 años y hay gente que tiene 27. Claro. Entonces, hubo en esa toma de decisión de poner gente en cargos de relevancia, como es la Cámara de Representantes, hubo una fuerte incorporación de jóvenes. Y bueno, la forma es esa, el mecanismo es competir. Yo lo hice ahora en la interna, saqué una lista departamental compitiendo para marcar votos para lo que sería después el edilato. Exacto. Vamos compitiendo con otras listas de diferentes perfiles. Nosotros somos un perfil más bien joven, pero dentro de una lista plural. Y nos fue bien. La idea del grupo es que yo pueda encabezar la lista de ediles en la elección municipal, la lista de ediles de Sanguinetti. Entonces, bueno, esperaremos a ver qué pasa después, pero competimos y bueno, logramos un buen caudal de votos y esperamos que así sea. Vamos a hacer la primera pausa y después vamos a incorporar otras dimensiones más generales que tienen que ver con el debate en el que estamos inmersos todos, jóvenes, no tan jóvenes, que es la campaña electoral que ya está arriba de la mesa. Hacemos una pausa y ya venimos. Seguimos, señores. Me interesaba incorporar, digamos, una dimensión que
definitivamente, más allá de los acuerdos y más allá de los espacios de diálogo, después, cuando la campaña electoral avanza y hay que debatir ideas y hay que poner arriba de la mesa propuestas y en definitiva hay un enfrentamiento, que es nada más que eso, un enfrentamiento de ideas. ¿Cómo vienen procesando esa parte, digamos, de la cuestión hoy? Porque estamos en plena campaña electoral, hay una especie de, y esto ustedes me dirán si esta lógica se replica también en los ámbitos juveniles, hay una especie de definido un escenario electoral en los cuales parece haber dos bloques, el gobierno y la oposición, hoy con más fuerza quizás que en elecciones anteriores. ¿Viven la campaña electoral ustedes con esa misma lógica? A ver, Jimena. No, yo pensaba que contesten ellos, en realidad. ver, yo creo dale. que sí, pero... No, qué sé yo creo que se termina dando eso porque, bueno, uno ve que de repente, hoy o mañana, cuando se llegue la elección nacional en octubre, que se sepa los resultados de la elección y que cada partido logre un determinado caudal, va a haber que hacer acuerdos, eso es innegable, o sea, va a haber que haber acuerdos para gobernar, tanto para que gobierne cualquiera de los partidos que hay, porque ninguno va a lograr la mayoría absoluta. Entonces, de esa manera se van generando como uniones, como acuerdos, y obviamente uno ve por un lado al gobierno y por el otro lado quienes estamos en la oposición, pero yo no lo vivo como un ellos contra nosotros, sino más bien como buscar la forma de generar la alternativa para poder ganarle a ellos. O sea, yo no quiero ganarle al Frente Amplio por ganarle. Yo le quiero ganar al Frente Amplio porque quiero que la gente considere que somos la mejor alternativa para gobernar el país. No lo veo como un ellos contra nosotros. A ver. Sí, se termina dando esa lógica y creo que es por donde va a ir la discusión política y más desde el Partido Nacional. Creo que Luis fue muy claro en eso en la última convención del partido, cuando reconoció que los programas de gobierno del resto de los partidos de la oposición no son contrarios al programa de gobierno del Partido Nacional, sino que hay que buscar los acuerdos. Mismo nuestro eslogan es lo que nos une y la idea es buscar entre todos y todo el sistema político una verdadera opción de gobierno nueva y sin lugar a dudas que de alguna forma enfrentada a lo que es el gobierno actual por el tema lógico de que, bueno, es o el continuismo o cambiar. El Partido Independiente ahí tiene un desafío nuevo. Hasta ahora intentó posicionarse siempre en las anteriores contiendas electorales como en el medio, intentando ser un poco el fiel de la balanza. Hoy parece un desafío nuevo. El primero es colarse en el debate electoral con la misma fuerza al menos que en la anterior. Pero ya no parece ser tan el fiel de la balanza porque aparece una oferta electoral nueva con Manini que parece ser tiene más fuerza. Imagino que ustedes eso lo están discutiendo, lo están debatiendo y debe estar dentro del universo de preocupaciones. Sí, bueno, igual Manini no creo que sea fiel de la balanza, sino Por que eso también es, inclina por la eso digo. balanza bastante para un lado. Pero sí, sin duda. En cierto sentido, seguimos teniendo un poco ese rol de fiel de la balanza porque somos quizá la fuerza política que siempre estuvo dentro del espectro de centro-izquierda. Creo que últimamente también se han acercado los programas o los candidatos de otros partidos un poco a ese espectro. Pero sin dudas que el desafío es tener un rol preponderante en lo que puede llegar a ser una oposición que hoy planteabas en los términos de oficialismo oposición como dos bloques, pero yo creo que dentro de la oposición hay como que un desafío de entre todos de también confrontar distintas visiones de país, porque convengamos que a nadie le sirve tampoco ir todos por lo mismo. Y ahí el Partido Independiente juega un rol importante porque desde mi punto de vista es quien tiene la propuesta más con mayor sensibilidad social, que va por la justicia social. ¿Dentro de la oposición o en todo el sistema político? En particular lo destaco dentro de la oposición porque nosotros, bueno,
en la convención pasada hubo un pronunciamiento de nuestro candidato de tener intenciones de que haya cambio, alternancia en el gobierno, entonces por eso es que lo destaco dentro de la oposición. Y bueno, y que además creo que también es la postura más preponderante que tiene que ver con la justicia social. O sea, es una postura del Partido Independiente la que dio Pablo Mieres en la convención con respecto a que el Partido Independiente no va a votar al Frente Amplio en una segunda vuelta electoral. Para hacer postura del Partido Independiente tiene que ser votada por órganos soberanos del Partido Independiente y eso hasta ahora no ha Hasta ahora no pasó. sucedido. O sea que hasta ahora es una postura de Pablo Mieres. Sí, particularmente de Pablo Mieres, obviamente puede ser compartida o no por un montón de militantes, pero de forma orgánica hasta ahora no hemos procesado la discusión a fondo y aún no nos hemos pronunciado, no hemos votado tener una postura en ese sentido. Creo yo que también eso es una discusión que nos tenemos que dar en lo que queda del periodo electoral. En tanto la discusión no se dio, no te voy a preguntar tu opinión porque sería una maldad. Pero seguramente el resto tiene ya opinión sobre qué harían en una segunda vuelta electoral, que ahora, según algunos números que empiezan a surgir, no está claro quién va a ser el contendiente del Frente Amplio, ¿no? Permitime que voy con Jimena y esto de los bloques. ¿Vos ves que se reproduce también, se va a reproducir y definitivamente esto, el camino de los jóvenes va a ser discutir en esa dinámica también? No sé si necesariamente el camino de los jóvenes, creo que está bueno, digo, complejizar la discusión y si se cree que hay diferentes posturas, digo, bienvenidas, pero me parece que es verdad que la lógica general, bueno, pareciera que sí, estoy de acuerdo con Francisco, que bueno, pareciera que hay dos bloques como claros y uno que es la continuidad de gobierno, ¿sí? La continuidad de las transformaciones sociales, la continuidad del crecimiento económico, de la distribución, y otro que es el de la oposición. Lo que no quita que más pensando en lo que se viene, que con distintos actores, como ya ha estado planteado, pueda haber acuerdos también dependiendo del tema. Me parece que bueno, que puede ser necesario eso. Esto que dice Jimena, porque y hay actores dentro del sistema político que lo reclaman, y me parece que es un debate interesante. ¿Por qué siempre visualizarse, estando de un lado o del otro, necesariamente acordando con unos y no con otros? ¿Y por qué no construir de repente escenarios donde las bases de los acuerdos sean más anchas? ¿Ustedes como jóvenes visualizan esto como una posibilidad? ¿O terminan cayendo necesariamente en esa dinámica de, bueno, sí, nosotros con ellos y ellos por otro lado? No, yo en lo personal creo que el plano ideal sería que se pueda generar acuerdos interpartidarios en el Parlamento. La gente no vota a un partido simplemente porque es un partido, vota a distintas expresiones electorales que representan determinadas personas. Si para votar en bloque, que la gente vote a uno por partido y que levanten la mano esos cuatro, ¿no? Esos 8 o 10, depende de los partidos que haya. Creo que la gente lo que hace es elegir en distintos sectores de los partidos políticos y de esa manera poder tener diferentes visiones del país. Y sin dudas que hay en determinados temas en los cuales el Partido Colorado puede coincidir con el Frente Amplio, con el Partido Nacional, y ese tipo de cosas que van pasando tendrían que verse reflejadas después también en el Parlamento. Lamentablemente hoy no lo vemos, se ve en muy pocos casos y generalmente se da entre los mismos partidos, no se ve tanto de repente con el partido de gobierno. Es complicado que la oposición presente un proyecto de ley, muchos de ellos que son muy buenos y yo creo que se deberían haber aprobado y simplemente por ser de la oposición a veces ya se desestima por sí solo. Yo creo más que por qué no acordar con todos o con algunos, me parece que primero está lo que uno quiere acordar. O sea, nosotros ponemos sobre la mesa políticas de primera infancia, de medio ambiente, de la búsqueda de los desaparecidos, no sé, transparencia, combatir la corrupción. Ponemos temas sobre la mesa en los cuales tenemos una postura fuerte y clara y no estamos dispuestos a ceder, y quien quiera acordar en base a esos términos, bienvenido sea quien sea. Pero obviamente, claro, cuando vos tenés ciertos posicionamientos que te parecen básicos y fundamentales para un gobierno que tenga que hacer acuerdos, y sabés que hay gente o partidos o lo que fuera que quizás no están en posiciones para poder acordar en ese sentido. Entonces, yo lo que digo es,
no decís que no porque a fulano de tal o a tal partido, sino que decís que no en base a las ideas que vos tenés para negociar, básicamente. Claro, no hay un no antepuesto, digamos, sino que en todo caso los temas arriba de la mesa se discuten, donde hay acuerdo, no hay acuerdo. Hay gente que dijo, no sé si fue Talvi, dijo con Manini no, por ejemplo. Claro. No sé, tendrá sus razones y quizás es en base a esto o lo que fuera, pero digo, para Y mí el Partido primero Independiente también nosotros con Manini no no tenemos tantas coincidencias con Manini como con otros partidos, obviamente. ¿Qué les pasa? A ver, ya que pusiste ese tema, el tema de Manini arriba de la mesa, ¿cómo han visto la irrupción de este fenómeno político, por decirlo de alguna manera, ¿no? Además, inédito, ¿no? Por primera vez en la historia, hay una expresión política que representa lo militar. ¿Cómo lo han visto? A mí en lo personal me preocupa mucho. No me gusta que haya un partido político militar. Francamente, me parece que no aporta. Creo que es un partido que lo que va a hacer es defender los intereses militares en el Parlamento, y no podemos tener diputados y senadores que solo se encarguen de un tema. O sea, necesitamos diputados y senadores que estén preocupados por la realidad del país en su conjunto. Por otro lado, creo que es un partido que se está mostrando como antisistema. Es un partido que es gente que está molesta con el Partido Nacional, se van con Manini, están molestos con el Partido Colorado, se van con Manini, están molestos con el Frente Amplio, se van con Manini. Es como la respuesta al malestar que tienen con los otros partidos. Creo que los demás partidos tenemos que trabajar en eso, intentar retener a esa gente que se va, que logre tener su espacio dentro de nuestros partidos, y creo que, bueno, sin dudas que ha tenido un crecimiento muy grande Manini, pero creo que tiene un techo también, y el techo está muy cerca de lo que están marcando hoy en las encuestas. No creo que vaya a crecer mucho más. ¿Francisco? Sí, yo creo que, sin lugar a dudas, creo que el partido Cabildo Abierto tiene un surgimiento similar a un partido de lobby, ¿no? De ser claramente tendiente a representar a intereses corporativos, intereses corporativos que vendrían a ser los militares. Yo creo que tiene parte de ese surgimiento, pero sin lugar a dudas, y digo, el hecho de que, como vos decís, desencantados de otros partidos terminen viendo en Cabildo Abierto una oportunidad, termina haciendo que no sea solo votado por familia de militares y exmilitares. Digo, Sí, es un mix. Sin lugar a dudas, hay ciudadanos que ven en Cabildo Abierto una posibilidad de representación, y bueno, y es válida, y harán lo que ellos crean a la hora de ir a votar. Digo, es sin lugar a dudas también un fenómeno antisistémico, estoy de acuerdo, como fue en su momento, creo, el Partido de la Gente. Sí, sin dudas. Pero bueno, ha logrado acaparar, yo creo que también por el momento en el que surge, la relevancia que toma. Claro, también. claro. Jimena. Sí. Yo lo veo con muchísima preocupación. Creo que es un fenómeno mundial el surgimiento de extremas derechas, y me parece que en Uruguay se está expresando de esta manera, con mucha preocupación por la democracia, pero con muchísimo respeto por la gente que, bueno, que entiende que eso es una opción. Me parece que nosotros como sistema de partidos tenemos algunas preguntas que hacernos. Claro. Si hay tanta gente que le parece que bueno, que sus intereses van a ser representados por ese espacio. Así que creo que está bueno como las dos cosas, preocupación, pero también respeto y autocrítica. Sí, sí. Como probablemente en otros lugares de América se tendrán que hacer las mismas preguntas, ¿no? ¿Por qué Bolsonaro, por ejemplo, logra tal cual. emerger en el sistema político tan rápidamente y instalarse, y bueno, y hoy es el presidente? ¿El Partido Independiente ha analizado esto? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo soy muy partidaria de tener una cultura política plural. O sea, los intereses que se vean representados en el sistema político me parece fantástico. La parte preocupante es la de la organización militar en democracia, en expresión de partido en sí mismo, si es tan así. Yo no tengo tanto contacto con militantes del Cabildo Abierto como para conocer bien su interna, porque también es un tema de que no conocemos tanto qué piensan o cuáles son a fondo sus propuestas. Sí, no hay un programa al menos hasta ahora, ¿no? Hay un conjunto de ideas que se han puesto ahí arriba de la mesa. Genera bastante también incertidumbre un poco por eso. Quizás si la conformación del partido hubiese sido distinta, capaz que uno por ahí no estaría viéndolo con tanta preocupación una organización quizá militar. Claro. De todas maneras, y es interesante esto que ustedes pusieron arriba de la mesa, el tema de los intereses corporativos. Empiezan a aparecer levemente. Esto
del partido militar parece ser un caso. Algunos sectores religiosos que empiezan a tener una expresión electoral y que parece ser defienden intereses estrictamente corporativos, que también hay que atender. Desde el respeto de ver por qué el sistema político no ha podido dar respuesta a lo que de repente algún sector de la sociedad reclama, y estos sectores de algunas iglesias encuentran la veta por donde meterse, ¿no? Los preocupa también. Y sí, por supuesto. No, creo que en particular... Porque además traen una agenda complicada, ¿no? Y también pensando, bueno, en algunos lugares, ¿no? Porque quizás estas iglesias creo que proliferan más bien en las clases populares, y me parece que ahí la izquierda en particular, bueno, tenemos que pensar por qué no hemos logrado estar ahí o por qué no hemos logrado estar tanto, porque no es que no hemos estado, ¿no? Y también porque la gente necesita de esos espacios, en realidad. Claro. Entonces, la verdad que sí, con preocupación. Así. Sí, es sin lugar a dudas algo nuevo, ¿no? O sea, nuevo para nosotros y para lo que veníamos acostumbrados, el hecho de la generación de estos nuevos micro espacios para lobbies particulares. Yo no sé, es para analizar sin lugar a dudas y para hacer autocrítica. O sea, estoy totalmente de acuerdo y ver por qué no logramos que los políticos que hablan de todos los temas logren que esa gente se sienta representada por ellos. ¿Por qué será que tienen que ir a una persona que hable de un solo tema o de una cierta agenda? Claro. No estamos siendo lo amplios que tenemos que ser, tal vez. Es algo para analizar, sin lugar a dudas. Sí. No, capaz sea un tema de justamente representatividad del sistema. Sabemos que el descreimiento en los partidos políticos ha sido creciente últimamente, un poco también en la democracia, por eso también el año pasado fue que arrancamos con la interpartidaria, y creo que es todo parte de un mismo problema, de un mismo fenómeno, por decirlo de alguna manera, y el hecho de ser autocríticos, de quizá también a veces puede generar desincentivos en creer en los partidos políticos actuales, el hecho de por ahí no haber colmado expectativas en los distintos gobiernos, el haber que quizás se pierda también la esperanza en las propuestas de los partidos o en la palabra de los políticos. Esa pérdida de confianza creo yo que tenemos que trabajar muchísimo. Puede ser que dé lugar a generar estas expresiones políticas. En ese sentido, desde el Partido Independiente siempre hemos intentado marcar un poco la importancia de la responsabilidad que tenemos quienes hacemos política, todos, y sobre todo en campaña. La campaña de las elecciones internas tuvo muchos entredichos, tuvo muchos problemas a la hora de los relacionamientos, esto que hoy decíamos al principio del programa. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas creo que van erosionando un poco la confianza de la gente y que da lugar a que se formen distintos grupos que tienden a representar intereses más particulares porque no se ven recogidos en los otros partidos. Matías. A mí me preocupa también, particularmente lo que me preocupa es algunos grupos religiosos que anteponen la ley de Dios por encima de la ley de los hombres, de las leyes que surgen en el Parlamento, políticos que están en política netamente para llevar la ley de para llevar las ideas de su religión y querer a través del Parlamento llevar su religión. Yo creo que son dos ámbitos que corren por diferentes lugares. Por un lado está lo religioso y por el otro lado está lo político. Y creo que a la política le es mucho más sano que haya gente que represente los intereses de todo el país. Claro. No que estén específicamente para llevar la ley de la religión tal o de los militares. Que sean legisladores, aquellos que gobiernen para mejorar todos los temas que tiene el país y no solamente intereses particulares o corporativos. Claro. Estamos llegando al final, pero ¿dónde los va a encontrar la campaña? Porque ahora se vienen 70 y pico de días de mucho trabajo. ¿Van a ser los que traccionen en la campaña? ¿Son la mano de obra que pone la fuerza? Yo creo que esta generación se está diferenciando en que somos el músculo, somos la militancia, somos el corazón, pero logramos, creo, todos ser también la cabeza de los partidos
y creo que hablo por todos. Espero encontrarnos O sea, militando. no van a ser solo tracción. No vamos a hacer solo tracción. Eso es interesante. No, solo tracción seguro que no. En lo personal no lo voy a permitir. No lo he hecho estoy hace 10 años en política, nunca lo hice únicamente. Siempre estuve buscando mi espacio y siempre lo que me he propuesto en ese sentido lo he podido hacer porque el Partido Colorado me ha dado el espacio. Y sí, vamos a estar, por lo menos creo que todos vamos a estar en lo que es tracción, en lo que es ideas, en lo que es convencer a la gente y intentar de meter lo más que se pueda. Melissa. No, también nos encontrará militando, obviamente, recorriendo el país y donde entendamos que tengamos que estar en campaña en particular. Creo que el Partido Independiente viene teniendo un movimiento interesante de jóvenes y bueno, no estaría a la altura del partido si no los recoge en sus filas, en las listas y todo lo que tiene que ver con las elecciones puramente electorales. Así que bueno, sí, yo creo que es importante que todos los partidos políticos, más allá del movimiento de base que hagan los jóvenes, también los tengan en consideración a la hora de la toma de decisiones más pura y dura. Y como en aquel video que mirábamos en el programa anterior, no sé si lo recuerdan, no solamente para las fotos, ¿no? Exacto. Claro. En todos lados, militando en la Exacto. calle, convenciendo, donde haya que estar. Queda poco, es una campaña intensa, pero es larga, pero bueno, ya quedan un par de meses. Así que, bueno, con toda la alegría y el convencimiento de que el Frente Amplio es el mejor proyecto para este país. ¿O no? A los cuatro, gracias, de verdad, de nuevo. Un gusto, de verdad. Y bueno, volveremos a encontrarnos seguramente. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Señores, con ustedes nos vamos a estar reencontrando el próximo viernes aquí en Televisión Nacional.